Dios bendiga a la iglesia Siloé y a todos los que escuchan esta enseñanza. Quiero volver a tocar este tema, los pasos equivocados que el rey Salomón ha tomado. Y siendo ya viejo, abandonó, rechazó, desplazó a Dios de su vida. El quien le ha aparecido 2 veces. Por 2 veces Jehová se le había aparecido a Salomón. Esto ya es muy profundo. Tocó fondo el rey Salomón, que deliberadamente haya incurrido a cosas imaginables. Su sabiduría se corrompió, todo se ha corrompido. Y Dios le bendijo, lo bendijo enormemente. Sin embargo, el problema en su vida era un problema de carácter. Él descuidó, dejó de estudiar la palabra, de estudiar las escrituras, y eso dice mucho de un cristiano. Dice mucho que ver y que desear de un cristiano que subestima el estudio de la palabra a solas con Dios. Cuando digo estudio, no estoy hablando en el sentido académico. No, porque eso no funciona en el ministerio y en la vida espiritual. Salomón, como reitero, él había desplazado a Dios de su vida. Eso es ¿cómo te puedo decir? Era lo peor que puede cometer un cristiano. Él había cedido todos los requerimientos de sus mujeres. Cada mujer le pedía que haga un altar, construya un altar a sus dioses. Y él, en esa parte, no quiero decir que era débil, sencillamente era un cobarde. Se cedía a todo su requerimiento para levantar altares a dioses paganos. Ahora, a todo esto, lo que ya hemos aprendido, su vida, todos sus tropiezos, todo lo que pudo haber hecho Salomón, hasta dónde ha caído, esto trae consecuencias terribles, totalmente terribles. Y quiero compartirte algunas de esas consecuencias. Número 1, Dios le quitó el reino. Aquí dice, no dice quitó, acá dice otra cosa, pero se refiere más que quitarlo, y que implica romper. El versículo 11 del capítulo 11 dice: dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Esa es una de las consecuencias. La quitó el reino. Esto me hace pensar las palabras del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes,
que habló en el libro de Mateo capítulo 21 versículo 42. Quitaré el reino de vosotros para dar al que la produce. ¿Salomón produjo el reino de Dios? No. Se desvió, hizo otra cosa. Lo que él produjo eran espinos y cardos. Lo que él produjo, en otras palabras, era una religión falsa. Levantó dioses falsos, adoró a dioses falsos, sirvió a dioses falsos, adoró, hizo todos los sacrificios a dioses falsos. Y la Biblia, la palabra del Señor, lo menciona a esos dioses. Una de ellas es la diosa Astoret, el otro es Milcom y el otro es Quemos, un dios abominable. El otro es Moloch, también era un dios abominable. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Quién contribuía ahí? Salomón. Salomón ha contribuido. Hijo de Dios que me estás escuchando, escúchame, hijo de Dios. Hasta puedo decir que Salomón era un retrógrada. Aparte que era un idólatra, adorador de falsos dioses, era retrógrado. Ahora, eso me hace pensar de esa mujer en una provincia del Perú, donde está poseído por el espíritu de ángel llamado Gabriel. Y ella dice: por misericordia, el ángel Gabriel está dentro de mí. Y cantidades de gente le traen ofrendas, le traen ramos de flores y se arrodillan ante ella. O sea, esa gente que se arrodilla, aún incluyendo ante el Papa, ante cualquier otro rey, lo que sea, es retrógrada. Retrógrada. Esa iglesia donde está esa falsa persona que se hace pasar de ángel Gabriel. Todas esas personas que doblan su rodilla, le traen ofrendas florales y todo tipo, son personas retrógradas. Yo sé que son engañados. Y así hay un montón de gente retrógradas que se inclinan ante personas eminentes, como si ellos fuesen un Dios todopoderoso. Simplemente son falsos. Entonces, una de las consecuencias es que Dios le quita el reino y después le va a romper en dos partes. Una tribu se fue con su hijo Roboam y las otras 10 se fueron con Jeroboam. Quiero corregirme acá. Eran 2 tribus fueron con Roboam y los 10 iban con Jeroboam. Bueno, pero la cosa es que Dios le advierte esto. Esta es una consecuencia. Ahora, en la vida espiritual sucede igual. No cambia. El reino en muchas congregaciones y de la vida de muchos pastores, Dios les ha quitado. Dios les quitó. Por eso es que están años y años y años. Ya se envejecen, ya están a punto de morir, pero ya no tienen el reino, porque no las producen.
otra cosa están produciendo. Entonces, el otro punto, como consecuencia de lo que Dios hace en contra de Salomón, encontramos en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 14. Encontramos aquí así lo que dice Dios. Escuche esto con cuidado. Dice Dios, versículo 14: y Jehová suscitó un adversario a Salomón. ¿Y quién era ese adversario? Hadad edomita. Y este hombre había huido a Egipto cuando Joab empezó a consumir a su pueblo, y él huyó. Pero no quiero tocar esa historia, quiero resaltar que Dios levanta a este hombre, porque este hombre se convierte después en un rey. Este es un adversario. Dios lo levanta ese adversario. O sea, mira cómo es Dios. Por eso la Biblia dice que Dios desechará y destruirá a todos los que se apartan y se alejan y dan las espaldas a Dios. Algunos cristianos están siendo destruidos su vida moral, destruido ya del todo casi su vida espiritual, destruido en casi su persona, hablando moralmente, hablando espiritualmente, y algunos físicamente. Algunos se han vuelto tan alcohólicos, algunos tan drogaditos, algunos tan lujuriosos que ya es un juicio ya en ellos. Esta es una desgracia. Entonces, Dios comenzó a desatar juicio como consecuencia en miles de cristianos, de evangélicos que han venido reincidiendo con Dios. Algunos tienen doble vida, es un juicio. Así, aunque no lo aceptes, pero es un juicio. Créeme lo que te estoy diciendo, es un juicio. El otro punto a quien Dios ha levantado, es a Eliab. Escúchame esto. A Rezón. Ese está en el versículo 23. Dice el versículo 23: Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual ha huido de su amo Ada es ser rey de Soba. Este tipo también Dios lo levantó como un adversario contra Salomón. Ya era una espina en la vida de él. Ahora, el otro punto, el otro adversario está en el versículo 25 y 26, que Dios levantó. Este es letal que hizo mucho daño a Israel. En el 25 dice: y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Ada, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Aquí está el tercero, 26. También Jeroboam, hijo de Nadab, efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llama Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Y entonces mira, a tal punto que no lo soportaba Salomón y buscaba cómo matarlo a él, porque era un enemigo más letal, que estaba haciendo mucho daño ya a Salomón y estaba haciendo daño a Israel. Dice lo que dice el versículo 40.
Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. Y a Sisac, rey de Egipto, estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Y después de su muerte él aparece. Y empieza la convulsión en todo el pueblo de Israel por estos hombres que Dios levantó como adversario contra el rey Salomón. Es que el hombre ha hecho cosas, barbaridades que era inimaginable. Y Dios siempre mantiene su palabra. A él no le hace problema, no le perjudica las circunstancias o los eventos, lo que puede hacer un pecador o un impío, o lo que puede hacer un hijo del diablo, un emisario del infierno. A Dios no le impide, eso no es un problema para él, es para el pueblo, es para el líder, el gobernante, para el cristiano, para el pastor. Porque 1 por 3 Dios puede destruir, eliminar, acabar con los enemigos, con el diablo, pero no puede hacer eso. No porque no quiera, no puede, sino que Él mantiene su palabra. Hijo de Dios, que me estás escuchando, présteme mucha atención. Él fue desechado por Dios, porque el mismo David le dijo: si tú le dejares a él te va a desechar. ¿Por qué? Porque deliberadamente él decidió desplazar a Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 11 de Primera de Reyes, versículo 4, que él decidió desplazar a Dios de su vida para meterse con dioses falsos. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto, no era derecho, recto, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, y empezó a adorar. O sea, ahí empieza. Cristiano que me escuchas, todo lo que para ti es lo más sublime que Dios, todo lo que es para ti lo más grande delante de Dios es menor, y tú le haces grande más que a Dios, es tan importante. A usted le pueden desechar. Tienes que quitar ese ídolo. Ahora, claro, Dios le declara que le quitaría el reino. Esa es la consecuencia número 1. Dios rechazó a Salomón, lo rechazó por desplazarlo a Dios. Y eso está en el capítulo 11 de Primera de Reyes. 11, el versículo 10, dice: y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Por esa causa él fue desechado. Y también tenía una actitud negativo Salomón. Y te lo voy a leer en el capítulo 9 de Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 6. Escúchame con atención. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y lo adorares, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. Israel será un proverbio, será por proverbio, refrán por todos los pueblos. Y sigue leyendo hasta el versículo 9. ¿Por qué? Por cuanto dejaron a Jehová su Dios,
que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, echaron mano a dioses ajenos y lo adoraron y lo sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Todo lo que vino mal contra Israel ha sido por esa causa. Y por lo tanto, Hijo de Dios que me estás escuchando, Hijo del Altísimo, con Dios no se puede jugar. No juegues con Dios. No juegues. Las consecuencias es muchas veces irreparable. Irreparable. Allí donde estás tú, arrepiéntese, corrígese, corta con el pecado y vuelve a Dios, sométete a la palabra, obedece a la palabra. Si tú estás caído y dices que no puedes salir de la droga, del alcohol, de cualquier otro vicio, eso es falso, porque sí se puede superar, se puede salir. Lo que tú necesitas es arrepentimiento genuino. Arrepiéntate, vuelve a Dios y Él va a volver a ti. Repite conmigo esta oración. Querido Señor, querido Padre, estoy agradecido por esta palabra. Yo vengo a ti arrepentido y renuncio todo mal y doy las espaldas al pecado y vengo a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.